Para determinar el derivado de cada función, aplicaremos la regla de poder de diferenciación establecida aquí. Esto nos dice la derivada de la x al poder de n es igual a n por x al poder de n, 1. Por lo tanto, multiplicamos por el exponente actual y luego restamos 1 para obtener el nuevo exponente. Aviso para esta primera función n igual 7. Así que la derivada de f es igual a 7 por x a la potencia 7, que se simplifica a 7x a la sexta. Para el segundo ejemplo, aviso como tenemos un coeficiente o una constante x, una función de x, y esta regla derivada aquí solo está a decirnos que el derivado de una constante x, la función de x, igual la constante x el derivado de la función de x, así que para f de x igual 8x al tercero, f' de x igual menos 8x el derivado de x al tercero, que será 3x a la potencia 3, 1. Vamos adelante y simplifique esto. 24x a la segunda. Muy rápidamente, probablemente dejarás de mostrar este 3, 1 y solo escribirá 2, lo que haré en los próximos dos ejemplos. Ahora aviso para estos dos ejemplos tenemos una suma o diferencia de términos, y la única diferencia aquí es aplicar la regla de poder a cada término. Así que si f de x igual x al cuarto, 5x cuadrado, f' de x va a ser igual al derivado de x al cuarto, 5x el derivado de x al segundo. Así que la derivada de x al cuarto sería 4x al 4, 1, eso será el tercer poder, 5. X el derivado de x al 2, 2. Eso sería 2x al 2, 1, así tenemos una potencia de 1. Y ahora simplificaremos, tenemos 4x al 3. Esto solo será 10x. X al primer igual x y ahora para el último ejemplo tenemos tres términos, pero la estrategia será la misma. F' de x va a ser igual a la suma de los derivados de cada término. Tanto tendremos un 8x el derivado de x al 4 que será 4x al 3. Más para 2x puedes pensar en esto como x al primero, así tendremos 2x el derivado de x al primero. Será 1x al 1, 1, eso es 0 más el derivado de 5. El derivado de cualquier constante es igual a 0, así que el derivado de 5 igual 0, y ahora simplificaremos esto. Esto será 4, 8 o 1, 2x al tercer. Y x al 0 igual 1, así tenemos 2, 1 por 1, así tenemos más 2. Bueno. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Miraremos los exponentes negativos y los exponentes fraccionales en la próxima parte.